Muy bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No en la carta de los romanos o a los romanos, sino en la carta de Santiago. Santiago capítulo 4. Y vamos a estudiar en esta mañana versículo 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17 vamos a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Señor, una vez más nos dirigimos a ti para que tú nos guíes, Señor, y podamos entender lo que tu misma palabra nos enseña, Señor. Como siempre oramos, particularmente en lo personal, ayuda, Señor, ayúdame a que a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades, pueda solamente comunicar lo que tu palabra dice, no otra cosa. Tú conoces mi corazón mejor que yo mismo y sabes que mi intención, Señor, total, absoluta, es siempre comunicar lo que es tu palabra. Señor, pedimos por cada hermano, por cada hermana presente, y Señor, por cada persona que aún todavía no es un hijo tuyo o no es una hija tuya. Señor, pedimos, Señor, para que tú obres en sus corazones, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, Señor, y prontamente puedan ser tus hijos. Pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez hiciste algún tipo de plan basado en tu propia experiencia, en tus capacidades? ¿Alguna vez hiciste algún tipo de negocio que te fue bastante bien y dijiste, bueno, he encontrado la forma o la fórmula de poder hacer un buen negocio? Y elaboraste un proyecto y dijiste, este es el proyecto que me va a hacer a futuro estar bien económicamente? ¿Alguna vez pensaste eso, hiciste eso, te proyectaste de esa forma? Bueno, en la mañana de hoy vamos a ver 3 errores trágicos que podemos encontrar en el texto que dimos lectura, que cometieron un grupo de personas del primer siglo. Ahora pasaron 20 siglos de aquel momento, pero quizás todavía hay personas que realizan proyectos, hacen planes, planifican bien, basado en sus experiencias, basado en sus capacidades, y no tienen en cuenta a Dios. Por lo que titulé este mensaje de la siguiente manera: cuando se realizan proyectos sin tener en cuenta a Dios. Cuando se realizan proyectos sin tener en cuenta a Dios. Y como dije recién, vamos a considerar, según el texto que dimos lectura, 3 errores trágicos cometidos por este grupo de personas de aquel primer siglo. En primer lugar, el primer error trágico, vamos a ver que planificaron sin tener en cuenta a Dios. Planificaron sin tener en cuenta a Dios. Segundo error trágico, proyectaron una peligrosa suposición. Y tercer error trágico que cometieron fue que promovieron su propia arrogancia. Evidentemente, este grupo de personas, como dije recién, hablaba, hacía planes, elaboraba proyectos, como si ellos fueran los dueños absolutos de sus propias vidas. Yo sé que en el mundo inconverso, uno por naturaleza tiende a creerse que uno es el dueño de su propia vida. Hace muchos años, cuando yo era joven, pensaba por algún momento que yo era el dueño de mi vida. Cuando quizás me proyectaba tener 18 o 21 años, suponía que podía hacer con mi vida lo que quería. Pensaba. Y he escuchado lamentablemente
una y otra vez a muchos jóvenes a decir: yo ya tengo tal edad, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de hacer lo que yo quiero, a mí nadie me manda, yo no quiero estar presionado de que estar dando cuentas a alguien de lo que hago o dejo de hacer. Eso en el mundo inconverso. Pero aquí, si ustedes ven unos versículos anteriores al versículo 13, fíjense en versículo 11, ¿qué dice Santiago? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y después, versículo 13 dice: vamos ahora a lo que decís. Por lo que vemos en el texto, Santiago ha escuchado conversaciones de algunos hermanos. Conversaciones que podemos decir absurdas, conversaciones insensatas. Y Santiago las graba en su mente y después comienza la exhortación en los versículos que hemos dado lectura. Tremenda insensatez de parte del ser humano de vivir una vida de ateísmo práctico. Tremenda insensatez. Y nos lleva al primer error trágico, que es, como dije anteriormente, que planificaron este grupo de personas, planificaron sin tener en cuenta a Dios. ¿La planificación en sí es mala? No, no es mala. Es absolutamente buena. Pero cuando planificás, ¿tenés en cuenta a Dios? ¿Buscás a Dios en oración y buscás de Él su guía? ¿Buscás de Él su consejo? ¿Buscás de Él sus mandatos? ¿Buscás hermanos maduros para buscar el mejor, para obtener el mejor consejo? Este grupo de personas de aquel primer siglo, según nos relata Santiago, cometió este grave error, trágico error, que planificaron sin tener en cuenta a Dios. Por lo que dice el texto: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí, por lo que nos dice Santiago, tenemos aún un buen ejemplo de personas que hacen sus planes, hacen sus proyectos, elaboran hacen sus planificaciones, elaboran sus planes, sus proyectos, sin pensar en Dios, sin tener en cuenta a Dios, como si Dios no existiera. Y tristemente, nosotros como creyentes muchas veces pecamos en hacer nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, sin ir a Dios en oración. Y lamentablemente es un pecado muy común en nosotros los cristianos. El pecado de no acudir a Dios en oración, en buscar su guía. Que nuestra prioridad sea Él, por sobre todo. No mis proyectos, no mis planes. Planifico, sí, debo planificar, sí, debo ser organizado, sí. Pero debo buscar a Dios, su guía. Y Santiago se dirige a este grupo de hermanos de la iglesia y puntualmente a aquellos que estaban tratando de hacer nuevos negocios. Aquellos comerciantes, podríamos decir. Y es interesante que comienza el versículo 13 captando su atención con la expresión vamos ahora. Otras traducciones dicen oíd ahora. Y luego cita las propias palabras de ellos y dice: ustedes dicen que van a ir de un lado a otro, van a pasar un tiempo allí, van a realizar tal negocio. ¿Y saben qué? He escuchado también que dice que van a ganar mucho dinero y que están contentos por eso. Proyectos sin tener en cuenta a Dios. En realidad, Santiago no está criticando el trabajo de un comerciante. El punto no es ese. El punto es que están organizando sus vidas, organizando sus negocios, organizando su economía sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios. Es interesante ver que allí en Mateo 24, 38, 39, en Lucas 17, 26 al 29, Jesús nos relata nos advierte de cuál va a ser los últimos días.
Igual dice que en los días de Noé, en los días, dice, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se daba el matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca. Y nunca supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Y acá no está criticando que una persona coma, que una persona beba, que una persona contraiga matrimonio. El punto está en que los contemporáneos de Noé no tenía en ningún momento lugar Dios en sus vidas, en sus planes, en sus proyectos, en su diario vivir. Solamente pensaban en lo físico, en comer, en beber, en contraer matrimonio. Esta gente vivía como si Dios no existiera. Y eso justamente a lo que apunta Santiago aquí en este pasaje. Él no tiene nada con los comerciantes. Él se dirige a este punto. Él enfatiza esto. La preocupación de Santiago y la exhortación de Santiago es a que realicen sus proyectos, pero tengan en cuenta a Dios. Consulten a Dios por sobre todas las cosas. Él no tiene problema, Santiago no tiene problema de que puedan hacer buenos negocios, que puedan ganar dinero. Sabemos, como hemos estudiado ya en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. El dinero en sí no es malo. Tener muchos bienes personales no es malo. Ahora, si tu tesoro son tus bienes personales, sí. Ahí, como dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si la riqueza es tu gran tesoro, sí estás pecando contra Dios, es tu ídolo. Si también dice en Mateo 6:24, dice que no hemos sido capacitados para amar a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. El punto es que debemos buscar la guía de Dios al momento de hacer planes, al momento de realizar proyectos. Tenemos que buscar la guía de Dios. La razón por la que reprende Santiago a los mercaderes o comerciantes de aquel momento es por su falta de atención a Dios. Para ellos, Santiago dice, para ustedes es mucho más importante el dinero, el negocio, que servir al Señor. Tengan cuidado, en palabras de lo que nos dice el Evangelio de Mateo, tengan cuidado de que su tesoro no sea el ganar dinero, el amor al dinero, como dice Timoteo, 1 Timoteo 6:10. También vemos en Lucas 12, 16 al 21, que se nos relata una parábola acerca de el hombre rico que había producido mucho. Allí en Lucas 12, 17, dice, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Perdón. Aquí este hombre, por lo que nos cuenta el relato de Lucas, se encuentra con un gran problema. Y su gran problema era, ¿qué voy a hacer con los graneros, con los hilos, podríamos decir hoy, que me quedaron chicos? Y mi cosecha sigue aumentando. Y no sé dónde almacenar todo el producto de mi cosecha. Y piensa este hombre, y luego llega a la gran idea, a la gran solución. Y dice versículo 18 de Lucas 12, esto haré. Ahora sí, como decimos nosotros, se me prendió la lamparita. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí voy a almacenar todo el producto de mi cosecha. Y ahora sí voy a estar bien. Y ahora sí que voy a poder disfrutar de la vida.
y ahora sí voy a poder disfrutar de todos mis bienes. Y no por un corto tiempo, por poco tiempo, por pocos años, no, por muchos años, muchos años. Mi alma ahora va a descansar, mi alma ahora va a gozar, mi alma ahora va a comer y va a beber, mi cuerpo se va a divertir y todo va a ser de maravilla, según los planes de este gran hombre. Hombre rico, bueno para los negocios, bueno para las cosechas, para la siembra y la cosecha. Pero seguidamente, después de que él llegó a esa gran idea, después que se le prendió la lamparita, llega al versículo 20 del capítulo 12 de Lucas, donde dice el texto: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para qué será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para el Señor. ¿Para quién iba a ser todos esos graneros o todo ese gran almacenamiento de la cosecha? Si esa misma noche Dios venía a pedirle su alma, ¿qué se iba a llevar de esa abundancia de bienes por lo cual él pensaba vivir y gozar por muchos años? Por eso el versículo 14 dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Porque solo somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice Santiago. ¿Para qué haces tantos proyectos? ¿Para qué te rompes tanto la cabeza pensando, decir, voy a hacer tal negocio, esto tiene que funcionar? Si no tenés en cuenta a Dios. ¿No te das cuenta que tu vida es tan corta? Tu vida es tan breve. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve afanarte tanto? ¿De qué te sirve romperte la cabeza tanto? Si no sabes lo que va a ser mañana. No sabes. Como decía mi abuela, ¿para qué contar los pollitos antes que nazcan? ¿Para qué decir, voy a hacer este buen negocio y esto me va a producir tanto por mes y esto me va a producir tanto por año? Y entonces, al cabo de 10 años voy a tener tanta riqueza. ¿Para qué contar si no sabés qué va a pasar mañana? No sabés cómo va a terminar hoy, esta noche. Creemos en nuestra ignorancia, en nuestra insensatez. Pensamos que nosotros somos los dueños de nuestras vidas y que tenemos el total control de nuestras vidas. Pero no es así. Dios tiene el total control. Dios es el que quiso darte la vida y que por la voluntad de Él estás con vida todavía. Y no te ha pasado nada, pero vos no tenés el control. Dios sí tiene el control. Y como vamos a ver, Dios quiere que vivamos un día a la vez. Un día a la vez. Y pasamos al segundo error trágico que cometió esta gente, este grupo de personas a los cuales se dirige Santiago. Proyectaron una peligrosa suposición. Ya que no tenemos idea de lo que traerá el día de mañana, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la vida? El escritor de Eclesiastés menciona repetidamente la brevedad de la vida, y nosotros ya eso lo hemos estudiado. Y comenta y enfatiza el escritor de Eclesiastés acerca de la falta de significado de la búsqueda del hombre de las posesiones materiales, como mencionamos recién lo de la parábola de Lucas 12. De nada sirve que nos afanemos por el día de mañana, de nada sirve que querramos acumular riqueza para esta vida, para después luego vivir plácidamente, cómodamente. De nada sirve, porque es muy pasajero en nuestra vida. Es vanidad, como vez tras vez dice el escritor de Eclesiastés. Pero es interesante que el escritor de Eclesiastés, al final de su libro, Eclesiastés 12:13, dice: temed a Dios y cumplir sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Es el deber total del hombre. Temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Los teólogos británicos del siglo XVII se preguntaron cuál es la finalidad principal del hombre, a la cual contestaron: la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Si sos un hijo, una hija de Dios, tu finalidad principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
los comerciantes a los cuales se dirige Santiago, ellos seguramente no se preguntaron acerca de el verdadero significado de su vida física o de la duración de su vida física. Han descuidado este consejo de Salomón. También en Proverbios 27:1 nos dice la Escritura: no os jactéis acerca del mañana, porque no sabéis lo que ese día puede traer. No os jactéis acerca del mañana. No hagas tantos planes persuadido o convencido de que va a ser el resultado tal y tal. Como decía antes, como decía mi abuela, no conté los pollitos antes que nazcan. No hagas negocio de lo que va a ser mañana, de cómo va a ser tus transacciones bancarias, etcétera, etcétera. Si pones plata a interés, si compras dólares, etcétera. O qué haces con el efectivo. O qué proyecto emprendés. O qué nuevo proyecto emprendés. No os jactéis acerca del mañana. Porque no sabéis qué va a pasar mañana. No sabemos cómo va a terminar hoy. No sabemos cómo va a terminar al final del culto. No lo sabemos todavía. Nosotros no tenemos el control de eso. Dios lo tiene. Dios lo tiene. Y esa es más o menos la idea por lo cual viene la exhortación de Santiago a este grupo de personas. Vino a ellos, pero también viene a nosotros. Ellos, este grupo de personas, aquel primer siglo, fíjense, pasaron 20 siglos y tristemente pasa con nosotros muchas veces. Ellos hablaban acerca del futuro con una certeza absoluta, como si ellos fueran sus propios dioses, sus propios dueños de sus propias vidas. Hacían proyectos y ya estaban contando la ganancia. Confiadísimos que nada iba a pasar, que ningún virus lo iba a afectar, que ninguna bacteria lo iba a tocar, que ninguna enfermedad grave se iba a apoderar de su cuerpo. Trágico error, peligrosa suposición. Y Santiago compara la vida con una neblina que rápidamente aparece y luego se desvanece. ¿Qué es la neblina? Nada más que un tenue vapor que se desaparece a la salida del sol. Es frágil, carece de durabilidad. Si quieren pueden acompañar al Salmo 39:6. Salmo 39:6. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Qué similitud con Lucas 12. Aquel hombre que había tenido la gran idea de derribar sus graneros que eran chicos, le quedaban chicos, ante tanta riqueza, ante tan grande cosecha. Se olvidaba de que su vida, la vida del hombre, es una sombra. Ciertamente en vano se afanó, preocupándose por noches no dormir, con problemas quizás físicos, pero por preocupación, por querer amontonar riquezas, sin saber que esa misma noche podría venir Dios y decir: vengo a buscar tu alma. También en versículo 11 de este mismo capítulo 39 de Salmos dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Vanidad es todo hombre. Y capítulo 102 de Salmo. Salmo 102, versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Porque mis días se han consumido como humo. Moisés vivió hasta los 120 años y escribió una oración en la que dijo: la extensión de nuestra vida es de 70 años u 80 si tenemos el vigor. Sin embargo, su duración no es más que problemas y penas, porque rápidamente pasan
y volamos. Salmo 90:10. Cuando yo no tenía ni 20 años cumplidos todavía, pensaba en una persona de 70, 80 años y decía, wow, qué larga que es la vida. Qué larga que es la vida. Ahora que tengo casi 50, digo, qué corta que es la vida. Pero eso en cuanto a enfoque humano. Basémonos en lo que Dios dice. Que nuestra vida es, así vivamos 80 años, es nada. Y ni hablemos de comparado con la eternidad, es nada. Pero llevado a lo que le mencionaba recién, era llevado al enfoque humano, a lo que pensamos cuando todavía no hemos cumplido quizás 20 años. Es más, cuando tenía creo que 14 o 15 años, conocí a un muchacho que tenía 25 y yo digo, qué hombre grande ya este. Y tenía 25 años. Y yo me parecía, no lo catalogaba de viejo, pero andaba cerca. Yo decía, un hombre ya hecho y derecho, 25 años. Y hoy digo, ¿por qué no tener 25 años, no? Pero vemos, o sea, en la palabra de Dios, lo breve que es nuestra vida. Así vivamos 70 años, 80 años. Mi padre vivió un poquito más de 80 años y él citaba esto creyéndolo de todo corazón y dice, es así, rápidamente pasan los 80 años y ya estoy para volar, dice. Y es así, y tristemente pensando, como decíamos hoy, pensamos, hacemos planes, proyectos sin tener en cuenta a Dios y no nos damos cuenta de que en nuestro tiempo sobre la tierra es muy breve. Es como dice Santiago, es como una neblina que pasa rápidamente y desaparece. Y como vamos a ver ahora y vamos a dar lectura a unos versículos más de Mateo 6, 25 en adelante, tristemente nos afanamos, nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, como decía recién también, tenemos quizás problemas hasta físicos por preocuparnos por el mañana. Cuando en realidad Dios nos dice, viví un día a la vez. Y acá en Mateo 6:25, que nosotros conocemos muy bien, dice el texto, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los impíos, los incrédulos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas ellas. Y versículo 33, mas buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate cada día sus propios problemas, su propio mal. La preocupación por el día de mañana es un interés que se paga por un problema prestado. ¿Por qué preocuparnos por el día de mañana? ¿Por qué estar pensando y pensando hora tras hora de cómo va a ser mi negocio, de cómo va a ser mi proyecto, si va a funcionar o no va a funcionar, si voy a ganar X dinero, sin tener en cuenta a Dios? Cuando no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar esta noche. No sé si voy a llegar a mañana. Y tristemente, como decíamos recién, vivimos agobiados, vivimos apesadumbrados, vivimos nerviosos, vivimos preocupados, vivimos irritados por no vivir un día a la vez. Por no vivir un día a la vez. Alguien dijo que existen dos ladrones que pueden robarnos el gozo de vivir con Cristo.
Y uno de ellos es el ayer. Y el otro es el mañana. Porque Dios nos fortalece para que vivamos un día a la vez. Y no para que vivamos cargados por lo duro que fue el año pasado. Y preocupados por lo que va a ser el año que viene o el día de mañana. Dios te fortalece y te provee para que vivas un solo día a la vez. Un día a la vez. No vivas pensando, oh, qué duro que fue el año pasado. Qué mal que la pasé el año pasado. Qué mal me fue económicamente el año pasado. Cuán cansado terminé este año. Muchas veces, cuando hacemos reflexiones a fin de año, el último día de diciembre. Qué terrible que fue este año. Fue el peor año de mi vida. Fue el año que más cargado estuve. No te cargues por eso. No te preocupes por eso. No te pongas al hombro lo que fue el año, o el mes, o la semana. El Señor te pide vivir un solo día a la vez. Y no estés preocupado por lo que va a ser el año que viene. O por si estás ahí en enero, el 1 o el 2 de enero, y estás pensando, cómo va a ser este año, cómo lo voy a planificar. Primero orá. Pedí la guía del Señor. Porque el Señor te va a capacitar para que vivas un día a la vez. No vivas. Él no te capacita para que puedas cargar y soportar lo que fue el año pasado, o la semana pasada, o el día de ayer. Ni tampoco Él te capacita ni te fortalece para que estés cargando lo que va a ser el día de mañana. Dios quiere que vos vivas un día a la vez. Y Él te va a proporcionar, como leíamos en Mateo 6, todo lo necesario. El sustento. Las aves del cielo las alimenta Él. De una forma increíble, pero Él las alimenta. Ninguno de nosotros está ahí a la orilla de nuestra casa, en la vereda, tratando de que las aves que anden revoloteando vengan a comer y le das la comida y le das el agua. No. Él las alimenta. Y Él dice, nosotros no valemos más que ellos. Claro que sí. Por nosotros los seres humanos pagó el precio de la cruz, el unigénito Hijo de Dios. Por nosotros los seres humanos, en Cristo, por estar todos nuestros pecados en Él, descargó su ira justa. No lo hizo por las aves, no lo hizo por la hierba de campo. Y Dios dice, promete Dios que Él nos capacita para que vivamos un día a la vez. No vivas cargado por lo de ayer, no te preocupes por el mañana. Salmo 118, 24. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Dios. Vamos a regocijarnos en el Señor. Vamos a alegrarnos en el Señor. Este es el día que hizo Él. Yo creo que más de una oportunidad he escuchado a personas decir, ¡ay, qué horrible día! Por ahí quizás lo primero que hacen cuando se levantan y miran, ¡uy, qué horrible día! ¡Ay, mejor hoy no salgo! ¡Uy, mira cómo está! Podemos decir también, ¡uy, cuánto frío hace! Y es verdad. Y en verano podemos decir, ¡uy, qué calor bárbaro! Y es verdad. Pero ¿qué dice el texto que acabamos de leer, el Salmo 118, 24? Es el día que el Señor hizo. Y nos pide que nos gocemos en Él. A pesar del frío, a pesar del calor, a pesar de la lluvia, a pesar del viento. Alegrémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor. Gracias al Señor que Él quiso darme esta vida. Gracias, Señor, porque quiso darme este día para que viva. Y gracias al Señor que Él prometió de que me va a proveer todo lo necesario para que viva. Yo no sé qué va a pasar hoy. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero descanso en el Señor. Y busco la guía de Él. Y si quiero hacer algo, me enfoco primero en Él. Le busco a Él en oración. Miro su palabra. Busco el consejo de hermanos maduros. Y quiero hacer las cosas a su manera. Quiero obedecer sus mandamientos. Es una forma de demostrar que realmente le temo a Él. Busco glorificarle a Él. Realmente estoy gozando de Él.
y doy gracias por todo lo que Él me ha dado. Versículo 15 de Santiago 4 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos enseña, o les enseñan a aquellos lectores originales, que Dios es soberano en sus vidas. Dios es soberano en tu vida. Dios es soberano en mi vida. En toda planificación, en todos planes, en todo proyecto, debemos reconocer que debemos someternos a Dios. Debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Debemos buscar su guía, como decíamos hace un momento. En vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, por el contrario, deberíamos colocarlo en el primer lugar y decir, si es la voluntad del Señor y el Señor me regala todavía la vida física y sin enfermedad y puedo realizar cierto trabajo, entonces voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Voy a llevar a cabo este proyecto, voy a llevar a cabo aquel proyecto. Voy a ir a tal lugar. Si Él prospera, voy a poder hacer tal negocio. Si es la voluntad del Señor, si el Señor lo permite. Es lamentable, pero muchas veces hemos escuchado esta frase, si Dios quiere, como una fórmula muy trillada y también muy común y también como mágica. He escuchado a muchas personas y mayormente personas incrédulas a decir, si Dios quiere, como que vos tenés que decir, es la cláusula mágica, si Dios quiere y decir después la otra cosa, entonces se va a dar, te va a ir bien, se te va a dar el negocio, te vas a sanar de lo que si tuvieras una enfermedad, se te está recuperando de algo. Todo si Dios quiere. Vos tenés que decir la frase esa y esa es la frase mágica. No es justamente lo que Santiago está aquí enseñando, o diciendo, o queriendo enseñar. Dice Santiago, en vez de estar pensando en su negocio, en que voy a hacer esto, y que voy a hacer lo otro, y que voy a ganar tanto dinero, etcétera, etcétera, dice, deberíais decir, en lugar de eso, si es la voluntad del Señor, si el Señor permite, si el Señor quiere, si el Señor me da, en primer lugar, vida, si me da salud, si me da las posibilidades para realizar esto, este proyecto, para llevar a cabo esto, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. De lo contrario, el Señor sabe, el Señor es soberano, el Señor está en control. Santiago, una vez más, quiere demostrar a este grupo de personas que sus vidas están en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios al cual deben reconocerle en todos sus planes, un Dios en el cual deben reconocerle en todos sus proyectos. Y no usar solamente la frase como mágica de decir, si Dios quiere, y ya está todo solucionado, y ya todo me va a ir bien. ¿Dijiste la frase, si Dios quiere? Bueno, entonces así estás asegurado, te va a ir bien, vas a gozar de buena salud, tus negocios te van a salir bien. Pero no te olvides, decir si Dios quiere. No es eso lo que enseña Santiago aquí. Y podemos verlo en la vida del apóstol Pablo. Voy a citar 3 ejemplos. Uno encontramos en Hechos 18:21, cuando él se despide de los hermanos allí en Éfeso y les dice, volveré si es la voluntad de Dios. Vemos el deseo del apóstol, pero sometiéndose a la voluntad de Dios, considerando de que Dios le iba a guiar, y si estaba dentro de la voluntad de Dios volver, él iba a estar ahí. En 1 Corintios 4:19 encontramos que él se dirige a estos hermanos corintios y les dice, vendré a vosotros muy pronto, si el Señor lo dispone, si el Señor lo permite. Nuevamente, el deseo está presente. Podemos decir, él se estaba planificando. La planificación no es mala en sí, pero por sobre todo, si el Señor lo dispone, si es la voluntad del Señor, esto haré.
También en capítulo 16 de 1 Corintios 7 dice que después de haber pasado un cierto tiempo con ellos, dice, les prometió, si el Señor lo permite, voy a estar nuevamente con ustedes. Si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si el Señor lo dispone, si es la voluntad de Dios. Y esto es justamente lo que Santiago aquí nos quiere enseñar en esta mañana. Siempre es si el Señor lo dispone, si el Señor lo quiere. Pero no, vuelvo a mencionar, no como una frase mágica, si Dios quiere y si Dios quiere y después le pongo los condimentos como yo quiero y todo va a salir bien, porque dije la fórmula. No, tiene que ver con la actitud de mi corazón. Tiene que ver con que yo primero haya tenido en cuenta a Dios por sobre todo, porque entiendo, porque conozco de que yo no soy dueño de mi propia vida. De que yo tristemente por el engaño de mi propio corazón pienso que soy el dueño de mi vida, que yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida, que puedo yo hacer lo que quiero con mis bienes. No es así. Dios es el que tiene control y Él es el que hizo posible que yo naciera, de que yo tuviera esta vida física. Y que mi vida física también nos enseña su palabra, como hemos estado viendo hasta ahora, de que es muy breve, de que es como una neblina, que es muy pasajera. Que lo que realmente importa es podernos reconciliar, que en esta vida física podamos reconciliarnos con Dios. Eso es lo que realmente importa para todo ser humano. Reconciliarnos con Dios y entonces así podemos glorificarle a Él y podemos gozar de Él para siempre. Toda nuestra vida física debemos vivir buscando a Dios, buscándole a Él en primer lugar y sabiendo al mismo tiempo que estamos bajo sus alas protectoras y Él no nos dejará faltar nada de lo que realmente necesitamos, como hemos escuchado cuando, no sé si se acuerdan, cuando estudiamos 1 Timoteo 6, 10 en adelante con el pastor Reinaldo, de que muchas veces confundimos lo que es necesidad con gustos. Y Dios promete que nuestras necesidades básicas van a ser cubiertas. Muchas veces queremos llevar como necesidad nuestros gustos personales. No confundamos. Lo que es gusto es gusto. Lo que son necesidades son necesidades. Y Dios promete cuidarnos y estamos bajo su protección. Y Él va a proveer para nuestra comida. Él va a proveer para que podamos tener el agua suficiente para beber, para nutrir nuestro cuerpo. Y dice versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Tercer y último error, según el texto, que cometieron, trágico error que cometieron este grupo de personas. Promovieron su propia arrogancia. Promovieron su propia arrogancia. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice la versión Reina Valera. Toda jactancia semejante es mala. Este es una verdadera advertencia de Santiago, citándonos lo que dice Proverbios 3:34 y lo que él dijo antes en versículo 6 de este mismo capítulo, donde dice, oh almas adúlteras, versículo 6 del capítulo 4 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y cuando Dios dice ahí, Dios resiste a los soberbios, resiste, la palabra es un término militar. Y vos o yo cuando somos arrogantes, cuando somos orgullosos, nos enfrentamos al ejército de Dios. Pensá por un momento si podés ganar, después podés resistir a tal punto de que lo puedas vencer. Obviamente que no. Y Él dice que Él ofrece resistencia. Él dice resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ellos, dice acá Santiago, que se jactaron, promovieron su propia arrogancia. Se ve que algunos comerciantes ya habían realizado el viaje, ya habían arriesgado y habían
habían obtenido una buena ganancia. Les había ido bien. Le había funcionado el proyecto. Salieron los números como ellos planificaron, como ellos se proyectaron. Y como siempre sucede, el dinero llama al dinero. Hicieron buen dinero, ahora quieren más dinero. Tuvieron éxito, no quisieron y van por más éxito. ¿Y qué pasa cuando tenemos dinero y tenemos éxito y más éxito y tenemos fama y más fama? ¿Qué prospera en nuestro corazón? El orgullo, la arrogancia, la soberbia y la autosuficiencia. Y pensamos que ahora tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia para tener buena ganancia. Entonces quizás no necesitamos a Dios. No necesitamos buscar la guía que quizás en algún otro momento, cuando no teníamos nada, cuando estábamos quizás en crisis y no nos iban bien las cosas, entonces, Señor, danos el pan necesario para hoy. Danos el abrigo que necesitamos. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora estamos más cómodos. Ahora tenemos un proyecto que funciona bien, que tenemos una buena ganancia. Que este año vamos a poder hacer esto. El año que viene, seguramente que más. Y no buscamos a Dios. Y no tenemos en cuenta a Dios. Y no buscamos su guía. Estos comerciantes habían confiado en su propia astucia, en su propia capacidad, en su propia inteligencia, y se jactaban de sus logros obtenidos. Como decimos nosotros, seguramente se estaban palmeando los hombros. Che, qué buen negocio que te hiciste, ¿eh? ¿Cómo funcionó ese plan, eh? Qué bien que anduvo. Vos sí que a vos te tocó la varita mágica. Qué bien que te fue, ¿eh? La jactancia humana es vana porque eso apunta a nuestra propia gloria, la gloria del hombre, y no a Dios. Cuando en 1 Corintios 10:31 dice, así que ya sea que bebamos o que comamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, no para nuestro propio orgullo, no alimentando, promoviendo nuestra propia arrogancia, no creyéndonos autosuficientes. Y este grupo de personas estaba haciendo alarde, se estaba jactando de sus propios logros, de sus buenos proyectos que los llevaron a tener buena ganancia. Esto es realmente inaceptable delante de Dios, por lo que es pecado, no tener en cuenta a Dios. Pablo está en condiciones de enseñarnos que solo podemos jactarnos en la debilidad. Es en dicha debilidad que el poder de Dios se hace evidente, según 2 Corintios 11:30. Dice Pablo, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y en 2 Corintios 12:5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y versículo 9 de capítulo 12 de 2 Corintios dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En otras palabras, el cristiano solo puede jactarse en la medida en que vive su vida dependiendo de Dios. Si vivís dependiendo de Dios, podés gloriarte, como dice, en tus debilidades. Pero nunca vas a atribuir gloria alguna a vos, porque entendés que todo lo que tenés es por su gracia, es por su misericordia. Y toda la gloria sea lo más cotidiano, lo más común que haces cada día, como comer un trozo de pan, tomar un trago de agua. Lo debes hacer pensando en glorificar a Dios, buscando glorificarle a Él con cada una de nuestras cosas, con cada uno de nuestros planes, de nuestros proyectos. Que es pertinente que tu vida y mi vida sea dependiente de Dios, que vivamos dependiendo de Dios.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fíjense que dice Proverbios 3. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todas las tomas de tus decisiones. Muchas veces pensamos, quizás erróneamente, que solamente tenemos que buscar la guía de Dios cuando estamos pensando en buscar un compañero o una compañera para formar un matrimonio. Muchas veces pensamos que debemos buscar la guía de Dios cuando estamos buscando un nuevo trabajo o cuando quizás debemos cambiar el trabajo. Pero en realidad debemos buscar la guía de Dios en cada cosa, en cada toma de decisiones. Desde que me levanto a la mañana hasta que cierro los ojos para descansar, debo estar dependiendo de Dios todo el tiempo. Ni hablar cuando estoy organizando un proyecto, cuando estoy planificando, y siempre siendo consciente de que yo no soy el dueño de mi vida. Y Dios me pide que viva un solo día a la vez. Y el Señor ha hecho el día, como leíamos en Salmo 118, 24, un día el Señor lo hizo. Por lo tanto, debo de gozarme de ese día y esperar en Él. Y Él promete que Él me va a dar lo suficiente, lo necesario, va a cubrir mi necesidad. Y llegamos al versículo 17 de Santiago 4. Y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago concluye esta sesión específica de su carta con un dicho proverbial que quizás circulaba en aquel momento. El adverbio pues vincula al proverbio con el discurso precedente, puesto que Santiago ya no está dirigiéndose especialmente o específicamente a los comerciantes, sino a todos los lectores de su epístola. Así que, o aquel que, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El dicho proverbial formula una seria advertencia en contra del pecado de la negligencia. No solo se menciona el pecado de comisión, sino el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. ¿Sabés cuáles son los mandatos de Dios? Y no los cumplís, y no los obedecés, y no estás dispuesto a obedecerlo, porque sabemos que no podemos cumplirlo a la perfección. Por eso erramos el blanco, por eso pecamos. Pero estás dispuesto, tu corazón está dispuesto a obedecerlo, a ponerlo en práctica. Todo lo que sabés, estás dispuesto. Por lo tanto, aquí se menciona el pecado, no solamente de comisión, sino de omisión. Y ese pecado en particular asoma su cabeza, podemos decir, cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando formulamos planes, realizamos proyectos, cuando nos sentimos que las cosas están funcionando bien, cuando nos sentimos en cierta forma exitosos en lo que hacemos. Como que le dimos justo, le pegamos justo y nos jactamos de nuestros propios logros. Y eso es justamente lo que hemos visto desde el versículo 13 al 16 del capítulo 4 de Santiago. Pecamos por jactarnos de nuestros propios logros, de que ha funcionado nuestros planes. Han dado el resultado esperado. El hombre repite el pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe que debe hacer. Jesús pone este pecado en la mira cuando describe al sacerdote y al levita en la parábola del buen samaritano, de Lucas 10, 30 al 35. También al rico que no se interesó por Lázaro, allí en Lucas 16, 19 al 31. Y a personas que durante su ministerio terrenal no alimentaron al hambriento, ni hospedaron al extraño, ni visitaron al pobre, ni visitaron al enfermo o al prisionero, según Mateo 25, 40 y 46. Santiago se dirige a la persona que sabe
el bien que debe hacer y no lo hace. Que sabe el bien que debe hacer y no lo hace. No se está dirigiendo a personas que no saben, que no conocen la Escritura, que no conocen los mandatos de Dios, sino a los lectores originales de aquel momento que conocían las Escrituras. A los filósofos atenienses que le escucharon en el Areópago, Pablo les dijo: en el pasado Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora ordena a toda la gente en todas partes que se arrepientan, según Hechos 17:30. El pecado es transgresión de la ley. Allí en primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Trátese de un pecado de comisión o de omisión, el mismo es una afrenta a Dios. O sea, que hayas pecado por comisión o sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, que sería pecado de omisión, es pecado delante de Dios. No es menos pecado. ¿Por qué? Porque conocemos los mandamientos de Dios, conocemos la palabra de Dios. Y por lo tanto, nunca debemos tomar el pecado a la ligera, jamás. Esto es especialmente cierto del pecado de omisión, al cual con frecuencia se le da una inocente apariencia de descuido, pero no es así. No es así. El pecado de omisión es pecado. Punto y se acabó. Y para terminar, quiero que consideremos el discurso de despedida de Samuel. Allí en 1 Samuel 12:23 dice: en cuanto a mí, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor, dejando de orar por vosotros. En cuanto a mí, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor, dejando de orar por vosotros. El pecado de la negligencia. El pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y Samuel acá está diciendo: el Señor me libre. El Señor me libre de pecar contra Él por dejar de orar por ustedes. Samuel verdaderamente conocía y demostró que evitaba pecar contra Dios con su negligencia. La negligencia equivale a no tener en cuenta a Dios. Y por lo tanto es un pecado contra la ley de Dios. En cuanto a mí, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor, dejando de orar por vosotros. Que Dios obre con su palabra en nuestros corazones. Oremos. Señor, una vez más, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que hemos recordado y aprendido, Señor, de esta hermosa carta también de Santiago. Señor, pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones. Que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Que podamos depender todo el día y todos los días, Señor, de ti para cualquier cosa que hagamos. Como dice tu palabra en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comamos, que bebamos, que realmente estemos conscientes de hacerlo todo para tu gloria. Porque de ti son todas las cosas. Por ti son todas las cosas. Y para ti son todas las cosas. Por lo tanto, tú eres digno de recibir la gloria por todos los siglos. Señor, pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a crecer, Señor, espiritualmente. Pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien.